VM Radio presenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta edición en la Semana Nacional de Educación Financiera aquí en VM Radio. Como ustedes bien saben, los que nos han estado sintonizando, es una semana muy importante, el evento más importante de educación financiera en México, que lleva a cabo la Conducef en conjunto con instituciones financieras. Y nosotros como universidad alojamos estas importantes pláticas para poder tener más discusión y también contribuir con un tema tan importante como es la educación financiera. El día de hoy tenemos una charla muy especial, muy importante. Estamos muy contentos en VM de poder recibir en nuestras instalaciones virtuales de ANFE Provident. Va a estar con nosotros el maestro Alejandro Martí. En un momento lo voy a presentar. El maestro Alejandro es director de Asuntos Corporativos de Provident y él cuenta con más de 23 años de experiencia en servicios financieros. Alejandro Martí Bolaños Cacho es director de Asuntos Corporativos y miembro del Consejo Directivo Local de Provident, compañía líder en préstamos personales a domicilio en México y subsidiaria de International Personal Finance. Está a cargo de programas de responsabilidad social corporativa, Juntos Cuidamos, para el cual ha logrado concretar importantes alianzas con asociaciones como Save the Children México, NEMI, Junior Achievement México, Fondo Unido México, el Museo Interactivo de Economía, MIDE, Fundación Hogares y Amistad Británico-Mexicana, entre otras. Maestro, bienvenido, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, Dafne, muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias a Sistema VM por la oportunidad de platicar hoy sobre la educación financiera en nuestro país. También un agradecimiento especial a Conducef porque me parece que este esfuerzo que hemos estado haciendo ya durante tantos años en educación financiera nos está llevando a buenos resultados. Es cuestión de tiempo, pero cada vez platicamos más sobre este tema tan importante para el desarrollo. Claro que sí, y va a ser muy importante esta charla, sabemos que sí. Antes de dejarle el foro, nada más quiero recordarle a nuestra audiencia que puede comunicarse con nosotros aquí en cabina a través del chat que está localizado dentro de VM Radio. Ustedes nada más tienen que darle clic, ponerle en el iconito que tiene un globito de diálogo y ahí registrar su nombre, de preferencia con su campus, para que podamos hacer referencia a las preguntas que ustedes tengan. Ahí les dejaremos alguna información y les agradecemos de antemano por estar aquí sintonizando esta conferencia. Maestro, adelante, el foro es todo suyo. Nuevamente, muchas gracias, Daphne. Y bueno, listos. Si me ayudan con la presentación, Alberto, muchas gracias. Primero, pues buenas tardes a todos. El horario de las 4 de la tarde, antes era un horario en el que todo el mundo estaba regresando de comer y decíamos que era un horario difícil, pero creo que ahora con todo lo que ha cambiado a lo largo del último año y medio o 2 años, hasta disfrutamos el horario de las 4 de la tarde para este tipo de conversaciones después de mañanas muy intensas. Entonces, vamos a platicar hoy sobre la importancia de la educación financiera en los jóvenes y, por supuesto, vamos a tocar un poquito lo que nos ha pasado en el último año y medio con este tema tan importante. Pero para poder platicar de educación financiera, primero tenemos que definirlo. Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor, vamos a poder ver aquí una definición de lo que nos referimos por educación financiera. La educación financiera es un proceso a través del cual logramos conocer productos y servicios financieros que existen. Pero más allá de eso, realmente es cómo empezamos a interactuar desde muy pequeños y a lo largo de toda nuestra vida con el dinero. Aprender a manejar el dinero es la base de la educación financiera y eso es lo que después nos puede llevar a tomar decisiones en cuanto a productos, en cuanto a servicios y por supuesto en cuanto a decisiones muy importantes que vamos a tener a lo largo de nuestra vida para que tomar con respecto al dinero. Entonces, ¿por qué hablamos de inclusión financiera tanto en nuestro país? Bueno, yo soy un fiel creyente de que la educación financiera nos está ayudando a tener una mayor inclusión financiera,
uno de los grandes objetivos que hemos tenido tanto en las asociaciones y en las empresas del sector como en la Conducef y por supuesto en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por qué no decirlo, también en el Banco de México, la inclusión financiera, pero eso después se puede traducir en inclusión social. ¿Y por qué inclusión social? Porque además de generar esta interacción con el buen manejo del dinero y con el tomar decisiones mejor informadas, eso permite que también la gente pueda ir teniendo un mejor desarrollo económico. Por lo tanto, socialmente se puede ir teniendo una mejor interacción y una mejor, un mejor bienestar. Al final, el bienestar económico y el bienestar financiero que se traduce en una mejor calidad de vida. Entonces, esa inclusión social es reflejada, ¿no? Pero como vemos del lado derecho de esta diapositiva, pues bueno, de acuerdo con la encuesta nacional de inclusión financiera corrida en 2018, solo el 32% de los mexicanos llevan un registro de sus gastos e ingresos. Imagínense todo el trabajo que hay que hacer si no podemos incluso contar con esta información que es básica para nuestro día a día. ¿Qué esperanza hay de poder empezar a hablar de otras cosas más desarrolladas? Y ahorita les voy a recomendar que cuando tengan oportunidad consulten un portal que se llama Finovista y ahí van a poder ustedes ver, ustedes en esta generación joven van a poder ver que hay más de 13 ecosistemas en el sector financiero de los cuales podemos estar platicando hoy como tecnología financiera, como opciones de seguros, como opciones de pagos, por supuesto opciones de crédito. Pero para poder llegar a ese nivel, que seguramente algunos de ustedes ya conocen, necesitamos tener muy firmes y muy bien establecidas las bases. Y la educación financiera es establecer esas bases para poder hablar de estos temas. Si vamos a la siguiente, un poquito más de dato. Bueno, ¿cuáles serían los conceptos básicos de los que platicamos cuando hablamos de educación financiera? Y aquí les diría, bueno, empecemos hablando por el ingreso. ¿Qué es el ingreso? Es el dinero que uno recibe, que uno gana, que nos dan. Muchas veces cuando somos jóvenes todavía tenemos esa posibilidad de que nuestros papás nos puedan apoyar con algún ingreso. Pero no solo eso, también muchas veces empezamos a trabajar muy jóvenes y tenemos un ingreso que nos ganamos. O también puede ser que hayamos invertido y que tengamos a través de las inversiones algún tipo de ingreso. Por otro lado, tenemos el ahorro también. De ese ingreso, ¿cuánto es lo que puedo guardar? ¿Cuánto es lo que se destina para metas específicas futuras? O simplemente para tener la meta máxima que puede llegar a tener el ahorro, que puede llegar a ser el retiro. Ustedes hoy en día están muy lejos todavía de pensar en el retiro, sin embargo, por eso se crean sistemas como las Afores, para que ustedes que hoy todavía no están pensando en eso, cuando inicien su vida laboral, puedan tener ese ahorro de alguna manera obligado y que ese ahorro sea para que cuando llegue el momento, cuando en 40 años o 45 años lleguen a ese punto de tener, de tener la oportunidad de jubilarse o de retirarse, que tengan una cantidad ahorrada y que les pueda ayudar. Tal vez no va a ser suficiente, entonces hay que poner la disciplina del ahorro en nuestra propia vida para poder tener una mejor alternativa cuando llegue ese momento. El tercer concepto que viene aquí es el gasto. Y cuando hablamos del gasto es cuánto tengo que utilizar de mi dinero para poder vivir, para poder llevar el día a día y para poder tomar decisiones en cuanto al consumo. Y ahorita platicaremos un poquito del consumo, porque en México, tristemente, quizá por la falta de educación financiera, quizá por nuestra cercanía a un mercado tan importante como Estados Unidos, estamos muy acostumbrados a consumir. Pero el gasto siempre lo vamos a poder dividir en lo esencial y lo no esencial. Y creo que con eso ya les di un poquito la distinción de lo que es importante. Lo esencial, cuando tenemos que pagar transporte, para cuando tenemos que pagar comida, incluso como estudiantes, esto se nos presenta y hay gastos que son necesarios para poder llegar a la universidad o para poder ir al lugar de trabajo. Muchos gastos de estos son esenciales y necesarios. Ya cuando va avanzando nuestra vida, quizá la renta se vuelve un gasto esencial.
o pagar nuestra hipoteca también es un gasto esencial. Entonces hay que aprender a distinguir. Y cuando vemos el consumo, hay consumo necesario, como puede ser ir al súper, hay que comprar comida. Ese es parte del gasto corriente que tiene una familia y que la van a tener ustedes seguramente a lo largo de su vida. Pero también hay gasto de consumo que no es necesario. Y aquí creo que todos podemos reconocer que en la vida diaria muchas veces tomamos decisiones de gasto muy enfocado en el impulso. Quiero unos tenis, pero quiero los de marca, no importa cuánto cuesten, porque esos son los que están de moda. O quiero comprar ahorita las palomitas en el cine, ¿por qué no? A veces podríamos pensar que es casi obligatorio. La realidad es que es un gasto no esencial. Puedes ir al cine, divertirte y tal vez no comprar nada en la tiendita, pero como que las cosas van de la mano, ¿no? A veces el gasto que ya hicimos nos lleva a otro gasto y luego a otro gasto. Nos vamos el fin de semana a pasear al centro comercial y por estar en el centro comercial acabamos comprando algo que tal vez no necesitábamos. Y eso nos pasa a todos. Entonces, a veces el llevar ese registro de nuestros ingresos y de nuestros gastos nos puede dar una foto inmediata de realmente si necesitamos o no estar haciendo ese tipo de compras. En los programas de educación financiera hay muchas cosas que informar, pero una de las principales es aprender a hacer un presupuesto básico. Ingresos menos gastos nos da la cantidad disponible para poder ahorrar o para poder invertir. Entonces, llevar ese presupuesto es clave. Y lo que es muy importante, muchos de ustedes serán de la Escuela de Negocios de UVM, de algunas otras escuelas ligadas a empresa, a relaciones internacionales, quizá de otras carreras, pero lo que es muy importante es que cuando nosotros en lo personal, y esto aplica para todos, no importa si estamos estudiando algo totalmente desligado a negocios, si aprendemos a hacer un presupuesto personal, y lo hacemos bien y llevamos el registro de lo que tenemos que contemplar en nuestro día a día, eso después se puede volver una muy buena base para poder llevar el presupuesto de un emprendimiento. Y seguramente muchos de ustedes ya son emprendedores o van a ser emprendedores en un futuro cercano. Entonces, si sabemos llevar un presupuesto personal, vamos a poder hacer un presupuesto para ese emprendimiento o para ese pequeño negocio. Y lo más curioso de todo esto es que si sabemos hacer bien ese presupuesto y después nos metemos a trabajar a una empresa grande o a una empresa pública que cotiza en los mercados de valores, la base del presupuesto no cambia. Ingresos, gastos. Sí se hace más compleja, se hace un poquito más complicada. Eso no lo podemos dejar de reconocer. Pero saber hacer un presupuesto es la base para poder llevar bien los registros y las cosas que impliquen desde mi gasto diario personal hasta los grandes corporativos que compran grandes cantidades de insumos y que venden grandes cantidades de productos de cualquier tipo o de servicios de cualquier tipo. Y bueno, la quinta parte de los conceptos básicos son los servicios financieros. Y aquí es en donde hoy vamos a platicar un poquito sobre algunos de ellos, pero lo que les decía, en este ecosistema y con el mundo tan cambiante que nos ha tocado vivir, hoy la tecnología es prácticamente parte del sector financiero o viceversa, ¿no? El sector financiero se ha vuelto una gran integración hacia el mundo de la tecnología y no nos daría tiempo de platicar de todo. Entonces vamos a platicar de algunas cosas, pero aquí pueden ver hipotecas, créditos, seguros, fianzas, préstamos personales, podríamos platicar muchos más. Hay que entender bien los servicios financieros a los cuales tenemos acceso para poder tomar las decisiones correctas y si van a ser decisiones enfocadas en crecer, van a ser enfocadas en protegernos de algunos riesgos, si van a ser enfocadas en un nuevo emprendimiento o si simplemente vamos a tener que utilizar algún tipo de instrumento para poder irnos de viaje, para poder realizar esa compra que siempre hemos querido. Todo eso hay que contemplarlo y para eso hay que entender bien los servicios financieros. Ahora, una cosa que siempre me gusta decirles, y ya para pasar a la siguiente diapositiva, hay realmente 3 decisiones que uno puede tomar en la vida financiera como concepto. Se toman decisiones de ahorro, se toman decisiones de crédito y se toman decisiones de inversión. Ahorro es cuánto voy a guardar
de mi disponible, del ingreso que me queda. Crédito es si necesito pedir prestado para poder llevar a cabo algo de lo que quiero porque no tuve el suficiente remanente o la suficiente utilidad para poder hacer lo que tengo planeado. E inversión, que es dónde voy a poner dinero para producir más. Y la inversión puede ser de portafolio o puede ser inversión en activos que sean tangibles y que nos lleve a crecer. Y las dos variables que siempre existen en las decisiones financieras, que se vuelven fórmulas y son fórmulas enormes a lo largo de la vida, son el costo y el tiempo. Si ustedes se ponen a analizar todas las decisiones relacionadas con dinero, normalmente tienen esas dos variables, el costo y el tiempo. El costo normalmente le decimos tasas, tasa de interés, tasa de prima, prima de riesgo, costo, todo eso se traduce en un porcentaje. Y el tiempo es eso, el tiempo, semanas, meses, quincenas, años, etcétera. Entonces, son esas tres decisiones y con esas dos variables. Las tres decisiones son ahorro, crédito e inversión, y las dos variables van a ser costo y tiempo. Ahora, si vamos a la siguiente, por favor, Alberto, ¿cómo estamos en la parte de acceso en México? Bueno, 54 millones de personas tienen acceso a productos financieros. Ese número es muy grande, pero también es cierto que hablamos de la mitad de la población. Nos falta mucho por recorrer, sobre todo en los lugares que no son tan densos en población. En donde hay mucha densidad, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en todas las ciudades grandes, hay una alta penetración y cobertura de servicios financieros. Pero llevar servicios financieros a los lugares más retirados es complicado y es caro. Y para poder llegar a todos esos lugares hay que invertir en tecnología, que ya está pasando, y tenemos que llevar a más personas a la oportunidad de tener este acceso a los servicios financieros. También solo el 47% de la población adulta posee una cuenta bancaria. Esto tiene que crecer porque la cuenta bancaria, imagínense ahora con la tecnología, se vuelve casi un pasaporte de acceso a todos los demás servicios financieros. En México todavía manejamos mucho el efectivo. El efectivo es importante y es el que se guarda en esas cuentas bancarias. Pero cada vez más vemos cómo se meten mecanismos de pago electrónico a través del celular, a través de las tarjetas, a través de simplemente tocar las terminales. Y todo eso se tiene que ligar normalmente a una cuenta bancaria o a un tipo de instrumento crediticio. Entonces, es muy importante que este número también crezca. También es cierto que el 32% nos dice que no tienen ningún servicio financiero contratado. Eso también es muy relevante porque quiere decir que todo el manejo del dinero se está haciendo a través de la experiencia, del sistema empírico, o para decirlo de otra forma más fácil, en el colchón. En el colchón o en la alacena, y de ahí sale para poder seguir manejando el dinero. ¿Dónde hay que trabajar más? Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los que nos dicen que tienen un mayor rezago en la inclusión financiera. Y no nos debe sorprender porque ustedes conocen estos lugares, estos estados, y hay unos municipios muy retirados que son de difícil acceso. Entonces, la forma en la que podemos llegar, si no es a través de poner sucursales, que eso ya no es necesariamente el formato, ahora es a través de la tecnología y del teléfono celular, a través de carteras virtuales, ¿por qué no? Pero para lograr eso, lograr esa inclusión financiera, vamos a tener que trabajar en la inclusión digital y asegurarnos de que haya la cobertura suficiente. Hay mucho esfuerzo ya hecho en México, en nuestro país, para lograr esos objetivos. Redes como la red general que ha tirado el gobierno por todo el país ya están ayudando. La interconectividad con los dos principales operadores de telefonía móvil están ayudando mucho y eso nos va a ayudar a que en verdad podamos llegar con más tecnología para poder ofrecer más servicios financieros a todos estos lugares. Y por supuesto las corresponsalías, entiéndase tiendas de conveniencia, entiéndase telecom, entiéndase algunas oficinas de correo. Todo eso también ha ayudado a que físicamente podamos estar más cerca de los clientes en el sector, en el sector de servicios financieros. No, tampoco nos debe de sorprender que en donde más inclusión financiera y más servicios financieros hay disponibles está la Ciudad de México, está Nuevo León,
y está Quintana Roo, pero también es cierto que en la Ciudad de México no es en todos lados, sí es en las delegaciones y en donde está toda la mancha urbana, pero un poquito más retirado de eso, en municipios como Milpa Alta, Xochimilco, hay zonas que no tienen una cobertura y eso debe ser todavía motivo de trabajo. Igual en Nuevo León, Monterrey, una alta penetración de servicios financieros, pero hay zonas que todavía no están ahí. Y Quintana Roo es importante resaltarlo porque obviamente toda la franja de Cancún hasta Playa del Carmen, toda esa Riviera Maya, tiene una muy alta penetración de servicios financieros. Algunos de ustedes que hayan estado por allá recientemente habrán visto cajeros automáticos en la calle, lo cual no se ve normalmente en México. Y eso quiere decir que pues para atender al turismo también es muy importante que nos modernicemos y podamos estar al nivel. Lo que les comentaba, el 90% de la gente todavía prefiere o usa el efectivo para pagar, el 10% usa la tarjeta de crédito o de débito, y eso tiene mucho que ver porque o le tenemos un poquito de miedo a las tarjetas de crédito por experiencias de vida pasada, lo que nos ha pasado en las crisis en nuestro país, o simplemente preferimos el efectivo porque llega en efectivo y lo más fácil es usar el efectivo. Pero eso tiene que seguir cambiando a través de esta inclusión financiera y de la inclusión digital. Si vamos a la siguiente, aquí también hay una parte que nos parece relevante resaltar y tiene que ver con género, ¿no? El 46% de las mujeres tienen acceso a algún tipo de servicio financiero, el 48% de los hombres. Es bastante similar, pero también es cierto que sí hay diferencias importantes. Hay diferencias importantes en cuanto a los montos que se manejan, en cuanto al tipo de servicios y de productos, y tristemente por la parte de género, en el lado de las mujeres hay menos ahorro, hay productos un poco más sencillos, más transaccionales, aunque está cambiando y yo espero que esto siga cambiando, y hay mucha dependencia todavía de algunos de los apoyos que llegan a través de diferentes instituciones de gobierno o de programas sociales. Por otro lado, también el bloque de edad es bien importante que solo el 45% de los mexicanos entre 30 y 39 años usan servicios financieros. Pero lo que a mí me da mucho gusto es que la generación de ustedes, o la que está entre ustedes, esta generación Z tan importante, está mucho más abierta al uso de los servicios financieros, al uso de la tecnología para los servicios financieros, y eso seguramente va a ayudar mucho a que la inclusión se dé y que se dé ese beneficio económico y social para nuestro país. Y por último, solo el 28% de lo que se considera adultos mayores está utilizando los servicios financieros. Si se fijan, la educación financiera en aquel tiempo era mucho menor y nos acostumbramos, o se acostumbró esta generación a usar el efectivo y a trabajar en efectivo y a no necesariamente utilizar todos los productos financieros disponibles. Sí se usaban para unas decisiones un poco más emocionales, como puede ser comprar una casa, pero no necesariamente para el día a día. Y entonces todavía se utiliza el efectivo para ir al mercado, para ir a comprar a las tiendas, y no necesariamente se utilizan las tarjetas que te pueden dar un beneficio o te pueden dar puntos, aunque las pagues el mismo mes, no necesitas endeudarte a fuerza, ¿no? Hay que aprender a utilizar los servicios financieros bien, y conforme vamos avanzando en las generaciones, seguramente ustedes serán grandes usuarios de todos estos productos, pero lo que me gustaría también pedirles es que nos ayuden a que en casa cada vez se utilicen más. Parte de la educación financiera que ustedes tal vez hoy ven como trivial, a veces hay que compartirla también en nuestro domicilio, hay que hablar del ahorro, hay que hablar del crédito y hay que hablar de las inversiones para que eso vaya permeando hacia arriba también y esa educación financiera se vaya dando en las generaciones que nos anteceden. Y por supuesto, cuando llegue el momento para ustedes, que también lo hagan hacia sus hijos y las siguientes generaciones que vengan. Bueno, ahora vamos a platicar un poquito de los préstamos. Los préstamos son importantes y queremos enfocar un poquito de este lado porque son productos básicos. Entonces, si me ayudan para pasar a la siguiente. Bueno, ¿quién otorga préstamos? Las personas otorgan préstamos y muchas veces, sobre todo si ustedes van a ir hacia emprendimientos, las personas que normalmente otorgan el préstamo inicial para un emprendimiento son amigos o familiares. Entonces, hay que registrarlo como un préstamo, que te lo preste
tu amigo, que te lo preste tu papá, tu tío, tu mamá, tu abuelita. Todo eso hay que comprometerse, por supuesto, a pagarlos y a darles un rendimiento. Es muy importante. Ellos no nos van a dejar de querer seguramente por invertir en nuestro negocio, pero si nos lo están prestando o lo están invirtiendo como una acción, hay que asegurarnos de cumplirles y de retribuirles por ese dinero que nos prestaron. Y ahí es en donde juega un poquito el tema de la tasa y el tiempo que les comentaba. También las empresas otorgan préstamos y las empresas aquí podemos ver desde los bancos, los grupos financieros que tan importante rol juegan en este segmento. Hay empresas también que tienen productos específicos. Los proveedores se vuelven muchas veces empresas que prestan dinero para sus clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, en el gobierno hay banca de desarrollo. La banca de desarrollo juega papeles muy importantes en las grandes obras de infraestructura, en el comercio exterior. Entonces, ahí es muy, muy importante también. Y por supuesto, las tiendas que podrían estar dentro del rubro de empresas, pero las tiendas normalmente tienen un producto o muchos productos de crédito o de préstamo que pueden ofrecer para que los clientes puedan tener acceso a comprar hoy lo que tal vez en efectivo se tardarían en comprar unos meses. Entonces, es muy importante identificar quién está otorgando préstamos y qué tipo de préstamos son los que nos están otorgando. Hay muchos tipos de préstamos, pero hoy vamos a platicar de algunos. Tenemos los préstamos personales, tenemos los préstamos para negocios, tenemos los préstamos al consumo, tenemos los préstamos para estudiantes, también existen para pagar las carreras, y tenemos préstamos hipotecarios, ¿no? Y esto, en el sector financiero, normalmente las empresas se enfocan en escoger alguno de los rubros, aunque también es cierto que los grandes bancos normalmente ofrecen todos estos productos de una forma indistinta. Entonces, si yo tengo una cuenta en uno de los grandes bancos, normalmente voy a poder tener acceso a varios de estos productos y voy a tener que escoger el que sea adecuado para mí. Es decir, si voy a comprar algo en la tienda, quizá lo mejor es hacerlo a través de un préstamo de consumo y no necesariamente hacerlo directamente en la tarjeta de crédito o a través de un préstamo diferente, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, por favor, ¿qué tipo de préstamos o de créditos nos vamos a encontrar en el día a día? Por supuesto, la tarjeta de crédito es un gran instrumento, pero normalmente este instrumento hay que saber manejarlo muy bien para no caer en el riesgo de sobreendeudarnos. Las instituciones del sector financiero tenemos la obligación normalmente de hacer un buen estudio crediticio y el estudio crediticio normalmente nos lleva a saber cuánto es lo que una persona tiene disponible. Recuerden, regresamos al presupuesto, ingresos menos gastos, cuánto es lo que queda de ingreso disponible y hasta cuánto de ese ingreso es el que se pudiera llegar a comprometer. Sin embargo, en la tarjeta de crédito, que normalmente se vuelve un producto revolvente, que lo usas, lo pagas, lo vuelves a usar, lo vuelves a pagar, también entra mucho el tema del buen comportamiento y conforme vas comportándote bien con ese producto, entonces esa línea de crédito puede ir creciendo. Entonces, de ahí un poquito, la institución ya aprobó un monto, una línea de crédito, y conforme te vas creando un buen historial, te la puede ir incrementando. La responsabilidad de cuánto se usa ya recae en ti como persona. Y tú eres el que debe de saber que aunque te den una línea de crédito muy grande, tu capacidad de pago a través de ese ejercicio que haces de ingresos menos gastos, te debe de decir hasta dónde puedes llegar con tu tarjeta de crédito. Es de muy fácil uso, ustedes seguramente lo ven y lo viven, y bueno, el control para no comprar de más depende de cada uno de ustedes. Tenemos también las tarjetas de crédito de las tiendas departamentales. Estas también son fáciles de obtener. Las tiendas tienen esa necesidad de dar opciones para que sus clientes puedan acudir y comprar los productos, y sobre todo cuando son productos de consumo duradero, bienes de consumo duradero. Es importante que haya opciones para los clientes, porque si vas a comprar una pantalla, pues no necesariamente la pantalla te va a durar un mes y la pagas al mes, como sería
quizá a través de tu tarjeta de crédito, sino que la pantalla pues al menos te va a durar 2 años y lo ideal en un buen match financiero sería que la pantalla la puedas pagar durante la vida útil que puede llevar, ¿no? La realidad es que sí es cierto, la mayoría preferimos comprar la pantalla de golpe y pagarla al siguiente mes, pero para eso necesitas tener el ingreso disponible. Si no lo tienes, la opción en tiendas es buena, pero lo que hay que hacer es entender muy bien los términos a los cuales nos estamos comprometiendo en ese sentido, ¿no? El crédito de nómina es algo que está creciendo cada vez más en nuestro país y esto lo que es importante es mencionar que el sueldo es parte de la garantía o es la garantía principal. Ahora, para poder generar un sueldo en el crédito de nómina, pues necesitas tener trabajo. Y ahorita platicaremos un poquito de lo que nos ha pasado en este mundo COVID, ¿no? Pero, por supuesto, los créditos de nómina son una muy buena alternativa y normalmente las condiciones son mejores que en la tarjeta o que en las tarjetas departamentales, simplemente porque se vuelve un préstamo prácticamente garantizado. Y al ser garantizado por tu sueldo, se descuenta inmediatamente cuando llega esa quincena para que se pueda cubrir lo que corresponde. Entonces es importante, pero también es muy importante no sobreendeudarnos o sobre todo también si nos comprometemos con un crédito de nómina, no estar también comprometidos en la tarjeta y estar comprometidos en la departamental y aparte en el préstamo de coche y aparte en la hipoteca, ¿no? Entonces es algo que hay que contemplar. Créditos grupales. En México hay un mercado muy importante de los créditos grupales o solidarios. Este es un modelo que existe desde hace muchos años en nuestro país, pero también muchos más años en otros países, Bolivia siendo el centro donde se origina en Latinoamérica, y el modelo este de Grameen Bank, de la banca solidaria en la India y en Bangladesh y algunos lugares por allá. ¿Y esto qué quiere decir? Es algo que es muy adecuado en México y muy solicitado porque en México normalmente somos muy solidarios entre nosotros. Y un crédito grupal normalmente lo que implica es que en un grupo de 5 personas todos somos avales los unos de los otros. Entonces, si a una persona esa semana no le va bien y no puede hacer el pago que le corresponde, lo primero que pasa en el crédito grupal es que las demás personas del grupo ponen la parte correspondiente. Y eso ha ayudado mucho a crecer y sobre todo a los micronegocios en nuestro país, a los micronegocios que normalmente tienen este tipo de situaciones que no todas las semanas generan lo mismo, tienen este aspecto solidario en que todos se apoyan. Si se ponen a pensarlo, en México siempre hemos sido así, cuando se necesita solidaridad, cuando se necesita apoyo, cuando vienen los temas de desastres naturales y todo eso, salimos a la calle a ayudarnos entre todos. El principio del grupo es ese, funciona muy bien, pero también es muy importante. Llega un punto en el que el grupo ya no es suficiente o no todos en el grupo con su negocio van a crecer al mismo ritmo que los demás. En ese momento lo que va a suceder es que se nos va a volver un crédito individual. Y entonces ahí sí es la prueba de fuego porque ya no van a estar todos los avales alrededor para cuando nuestro negocio no genere. ¿A qué nos lleva? A llevar un buen registro de nuestro dinero disponible, de cuánto estamos generando y por supuesto a llevar un colchón para cuando se nos presenten esas situaciones. Seguimos con los tipos de préstamo en nuestro día a día y en la siguiente podemos ver los créditos hipotecarios. Y esta es una de las decisiones más importantes, más emocionales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Está en la siguiente diapositiva, Alberto, si me ayudas, muchas gracias. Una de las decisiones más emocionales a lo largo de nuestra vida es comprar una casa. Y para eso hay productos que nos pueden llevar a 20 años, a 25 años. Y muchas veces en las generaciones anteriores, nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos decían, yo no me quiero endeudar a tanto tiempo. Y en muchos casos se esperaban para comprar la casa hasta que tuvieran el dinero ahorrado. Eso era muy complicado. Después empezaron los grandes programas de vivienda en nuestro país y empezaron a habilitar a través de temas como Infonavit o de FOBI, de Fobiste, empezaron a hacer estos programas de apoyo en los cuales se podía tener acceso a un crédito de alguna manera apoyado por estos programas y la gente empezó a tener un poco más de confianza.
Y hoy estamos en un país en el que podemos tener acceso a una hipoteca al 7.9% anual. ¡Qué maravilla! Una tasa prácticamente diría que nunca antes vista en nuestro país, pero para eso sí hay que tomar la decisión de comprometernos a largo plazo, más de 10 años, normalmente 20, quizá 25 en algunos productos que hay disponibles, ¿no? Y la casa se queda en garantía. Entonces, una de las cosas más importantes que hay que poner en ese presupuesto que hacemos y que revisamos mes con mes es el pago de la hipoteca, porque nadie quiere perder su casa por una falta de pago, ¿no? Tenemos los préstamos para bienes de consumo, que eso ya platicamos un poquito, pero uno de los más característicos en este sentido es el del coche. Y también es una decisión bastante emocional cuando vamos a comprar nuestro primer coche nosotros. Quizá ya tuvimos alguno, quizá nos lo heredaron, pero cuando vamos a comprar nuestro primer coche, hay opciones para hacerlo a crédito, pero también, así como va la responsabilidad de ya tener nuestro propio vehículo, también está la responsabilidad de cubrir lo que nos corresponde del gasto en ese vehículo a través del crédito automotriz que estemos tomando. Y bueno, los préstamos personales que por cierto es lo que nosotros en Provident hacemos desde hace mucho aquí en México y desde hace más de 120 años en Inglaterra y en otros países. Y los préstamos personales son eso. Cuando tú pasas de alguno de los otros productos a tener una línea de crédito personal, es que simplemente la institución tiene esa relación cara a cara contigo de decirte, aquí está tu línea de crédito para que la uses cuando la necesites. Esa es muy importante. Obviamente en nuestro país, en la base de la pirámide sobre todo, se usa mucho para situaciones emergentes, que es muy característico, pero yo les diría que uno de los temas más emocionales también y en los cuales las líneas de préstamos personales son ampliamente utilizadas es el regreso a clases. Si bien no necesariamente todo se cubre a través de un préstamo de estos, lo que sí es cierto es que las mamás, los papás queremos que nuestros hijos regresen el primer día de clases de cada periodo perfectamente uniformados, con todos los uniformes, con todos los útiles escolares. Y también ahora que esta pandemia nos trajo tantos retos, que ahora tengan el acceso a la tecnología adecuada para poder llevar a sus clases de forma remota. Entonces, los préstamos personales se vuelven muy importantes para poder cumplir estos objetivos. Bueno, esa es una pintadita de los productos desde el punto de vista de crédito. Ahora, déjenme platicarles en la siguiente cómo podemos detectar a una entidad financiera responsable, que es muy importante, les decía. La entidad tiene la condición de hacer un buen estudio crediticio, hacer un buen estudio para identificar que los clientes no estén involucrados en actividades ilegales o ilícitas, y también tiene que hacer un muy buen estudio para asegurarse de no sobreendeudar a sus clientes. Pero del otro lado está la responsabilidad también de los clientes, y ustedes aquí juegan un papel muy importante dentro de este tema. Hay que aprender a identificar cuáles son las entidades con las cuales sí debemos o podemos operar, nos podemos sentir seguros de estar trabajando con ellos, y también hay que identificar todas esas oportunidades que aparecen muchas veces en medios sociales, en los periódicos, y que realmente ofrecen cosas que no son reales. Entonces, es importante identificar de manera clara cuáles son los productos, qué servicio es el que te están brindando, cuáles son los términos y condiciones, en dónde puedes consultar la información, si los esquemas son transparentes, si hay montos adecuados para lo que tú consideras también que puedes tener acceso o que puedes pagar. Nunca una institución te debiera de cobrar antes de que te dé el producto. Esto también es cierto, y ustedes habrán visto en la televisión incluso que ha habido situaciones fraudulentas con este tipo de condición. Entonces, es importante esa condición para poder identificar. Y por supuesto, parte de lo que nos motiva hoy a estar aquí, hay que ver quién es el supervisor de la entidad y cómo están las condiciones con ese supervisor.
Por supuesto, uno de los más importantes es Conducef, que promueve esta Semana Nacional de Educación Financiera, pero también hay muchas instituciones que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también hay muchas otras que solo son supervisadas por Profeco. Les ponía el ejemplo de algunos créditos comerciales que se otorgan, pero simplemente desde quizá lo más sencillo que puede ser la línea de celular que nos otorgan en los programas de pospago, en los de prepago no, porque ahí pagas de forma anticipada, pero en los de pospago normalmente hay que firmar una línea de crédito por el monto que tienes autorizado para poder pagar. Entonces, sí es muy importante la recomendación de antes de solicitar un préstamo, calcula cuánto podrás pagar. Recuerda que es importante no comprometer más el 30% de tu ingreso en créditos y en préstamos y en todo lo que se parezca. Y por supuesto, identifica que la institución con la que estés trabajando sea una institución formal, supervisada por alguna de las entidades que acabo de mencionarlas. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? Y ya vamos a ir prácticamente hacia el cierre de la presentación de hoy. Bueno, yo lo que comento es que el COVID nos trajo un curso intensivo a todos los adultos y creo que a todos los miembros de las familias, un curso intensivo de educación financiera. Porque hoy sería mucho más sencillo hablar de muchos temas que se nos han presentado, más allá de los de salud y que seguramente conocemos de forma cercana en muchos casos. También se han generado muchos temas económicos, financieros, familiares y de los negocios de nuestras familias. ¿Y por qué se da esto? Porque efectivamente en muchos casos no estábamos acostumbrados a tener un ahorro más allá de lo que se podía tener en la cuenta de la Afore o en alguna otra cuenta. Entonces el ahorro se volvió esa parte que nos empezó a faltar el dinero y tuvimos que aprender a hacer cosas diferentes a lo largo de esta pandemia. En México tenemos un gran espíritu emprendedor y mucha gente que fue perdiendo su actividad principal salió a hacer otras actividades de negocio, otros emprendimientos, se veían incluso algunas cosas ligadas a necesidades específicas, como puede ser cubrebocas, y de repente todo el mundo estaba vendiendo cubrebocas. Y eso es porque la actividad principal ya no estaba generando y porque no teníamos ese colchoncito del ahorro para que nos apoyara. Entonces, lo digo con todo el respeto que merece la situación. Fue un curso intensivo de educación financiera que seguramente a los adultos de mi generación y a ustedes como jóvenes a lo que sí nos va a llevar es a poder considerar el poder tener un colchón guardado para cuando se presenten este tipo de imprevistos. Nadie nos dice de qué tamaño puede ser. Seguramente algunos pensábamos que iban a ser muchos menos meses de los que al final han sido y nunca nos podríamos haber preparado, pero quizá el tener un poquito más ahorrado y un poquito más guardado hubiera sido de gran ayuda. Entonces, los invito a que aprendan esa parte de llevar un buen presupuesto y de tener el dinero guardado, aunque parezca que nos paga poquito en el banco, eso es mejor que cuando llegue el momento no tener una alternativa para poder hacer frente a situaciones apremiantes. Esperemos que en nuestra vida no volvamos a vivir una situación como la que se presentó, pero hay otro tipo de situaciones que se van a presentar en menor medida o en diferente medida y hay que tener ese colchón listo para poderlo enfrentar. Y bueno, me voy a mover a la última diapositiva que quería compartir con ustedes hoy, porque también es cierto que hoy estamos en un mundo de la digitalización que nos expone. Entonces, aquí les ponemos cuidado con el phishing, pero más allá del phishing, les diría cuidado con todo lo que autorizamos en nuestros canales digitales. El teléfono es una gran herramienta. Se ha vuelto gran apertura para todo el sector financiero, pero también se ha vuelto una gran apertura para muchos otros sectores. Uno que reconocerán, porque ya lo vemos en la tele cada 20 minutos,
simplemente cuando hay eventos deportivos, es el sector de apuestas, por ejemplo. Podrán ver también que sean todas las plataformas que hay ahora de streaming, que nos dan acceso a diferentes contenidos, y de hecho vemos ahora grandes cadenas moviéndose hacia este tipo de plataformas y dejando las plataformas originales de transmisión. Entonces, ¿pero qué es lo que les estoy pidiendo que cuidemos aquí? Efectivamente, cuando tenemos el teléfono en la mano con la plataforma Android o la plataforma iOS, es muy fácil también a todo decirle que sí. Cuando nos metemos en servicios financieros, tratemos de entender un poquito lo que está, tratemos de leer un poquito más. Cuando compremos la app o bajemos la app que es gratuita de cualquier tipo de servicio, normalmente tiene una implicación económica y a veces no la reconocemos porque las primeras veces normalmente es gratis. Sin embargo, conforme va avanzando el tiempo o conforme vamos utilizando más la plataforma, acabamos cayendo en el tema de compras dentro de las aplicaciones. Y le damos clic y ya capturamos los datos de nuestra tarjeta de débito o ya capturamos los datos de nuestra tarjeta de crédito o buscamos alguna otra manera de pagar, pero al final ya estamos compartiendo esos datos. Entonces, es muy importante que tratemos de cuidar lo máximo posible nuestros datos personales, nuestros datos de pago, nuestros instrumentos a través de los cuales estamos teniendo acceso a todas estas plataformas. Y el phishing es uno de los formatos que ustedes conocen bien, a través de los cuales tratan de sacar datos, nos pueden llegar a intentar extorsionar, nos pueden llegar a intentar hacer un fraude. Hay que tener mucho cuidado. Cuando vean los términos y condiciones, denle una pasada rápida, una leída rápida. Tal vez no les estoy pidiendo que lean las 38 páginas que salen en el teléfono porque es casi imposible, pero normalmente los principales términos y condiciones se pueden identificar de una forma muy rápida. Y el mundo digital ya nos alcanzó, a ustedes ya los alcanzó. VM ha estado en la vanguardia ya durante muchos años con Laureate y con los diferentes esquemas que se manejan de educación a distancia. Pero eso también lo van a ver ahora en el sector financiero conforme vayan avanzando en su carrera. Y es importante que lo cuiden y que a través del tiempo identifiquen lo que sí es una oportunidad y lo que no es realidad. Si alguien les ofrece dinero gratis y les ofrece grandes oportunidades a cambio de no hacer nada, duden y duden muchísimo porque no hay nada gratis en esta vida. Dicen los americanos, there's no free lunch, no hay lunch gratis, y normalmente si algo nos ofrece demasiado rendimiento, demasiado buen retorno, quiere decir que podemos ser sospechosos con el tema. Y eso seguramente en alguna otra plática aprenderán sobre criptomonedas, sobre bitcoins. Tengan cuidado, simplemente yo creo que es una gran herramienta. Por ejemplo, el bitcoin me gusta mucho, pero hay que identificar qué tipo de riesgo corremos en eso. Es un riesgo de capital, no es un riesgo de una moneda de circulación regulada por alguien más. Entonces es como si invirtieran en acciones y eso puede subir y puede bajar. Identifiquen bien esos riesgos, tengan cuidado con su identidad, tengan cuidado con sus datos personales y traten de llevar siempre su presupuesto de ingresos y gastos al día para que puedan tomar las mejores decisiones financieras a lo largo de su vida. Con eso termino, les agradezco muchísimo su atención y bueno, ahora atenderemos algunas preguntas con mucho gusto y creo que ya tenemos la primera por el chat. Adelante, Dafne, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias por esta conferencia. Quiero comenzar, antes de comenzar a decirte algunos de los comentarios y preguntas que hay, decirte que tenemos un foro bastante nutrido, más de 300 registrados en chat, lo cual significa que tendremos alrededor de unas 400, 500 visualizaciones. Tenemos estudiantes principalmente de Puebla, que es de donde ustedes nos están transmitiendo, de Tuxtla, de Villahermosa, Zapopan, Querétaro, Monterrey, Guadalajara. Tuvimos muy buen aforo y tenemos en la sesión de registro de asistencia muy buenos comentarios. Te voy a leer algunos. Muy buena conversación, me encantó, gracias por la conferencia. Ahora sí, parece que podemos trabajar con nuestros ingresos. Me parece muy importante educarnos desde la parte financiera.
una conferencia bien explicada que habla sobre el COVID en el momento actual, excelente información sobre el manejo de nuestros ingresos. Nunca pidan un préstamo a menos de que se pueda pagar en corto plazo. ¿Qué nos puedes decir de este comentario que nos hacen de Tuxtla Gutiérrez? Mira, lo que es importante de los préstamos es, yo nunca diría nunca digas nunca, ¿no? Y eso creo que lo dicen por ahí en una película, pero lo que sí es cierto es que hay que tener muy claro cuál es el objeto que va a tener el préstamo o el crédito al que nos estamos comprometiendo, porque es un compromiso, ¿no? Crédito viene de la palabra latina credere, y eso es credibilidad. Entonces, desde ahí partimos. Y lo que yo más bien diría es, hay que entender para qué lo vamos a usar, hay que entender el plazo, si está bien ligado a la vida útil de lo que estamos comprando. Por ejemplo, por eso un préstamo de coche puede ser a 3, 4, 5 años, porque el auto normalmente va a durar esa vida útil, ¿no? La pantalla era un ejemplo que ponía, que pues, puede ser más de consumo, pero también es cierto que cuando viene el mundial todo el mundo quiere una pantalla y no necesariamente tiene el dinero. Entonces, si pagas una pantalla en 4, 5, 6 meses sin intereses, pues quizá hace sentido comprarla con un crédito, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es de no comprometernos o sobrecomprometernos con los préstamos o con los créditos. Ahí es en donde puede caer el sobreendeudamiento o que la capacidad de pago no sea suficiente. Y es responsabilidad de la institución, pero también nosotros como individuos tenemos la responsabilidad de identificar cuáles son nuestras posibilidades. Entonces, sí, no es un nunca digas nunca, porque el crédito bien utilizado también es un potenciador. Eh, los que están estudiando negocios ahí con ustedes reconocerán la palabra apalancamiento. Y el apalancamiento es esa palanca y el crédito es esa palanca que si yo tomo crédito y lo puedo hacer mucho más, entonces estamos haciendo buenas decisiones, ¿no? Claro que sí, muchísimas gracias. Te voy a leer la pregunta de Sandra Olmos, que fue una de las primeras que apareció en el chat. Gracias. Recuerden que podemos leer también sus preguntas en el chat si quieren compartirlas. Estamos leyendo ahorita las del registro de asistencia, pero tenemos también la modalidad en el chat. Y Sandra Olmos nos comenta, pienso el uso de efectivo en México se ve potenciado por los negocios informales. ¿Algún comentario que le quieras dar a Sandra? Yo creo que es parte de nuestra cultura el uso del efectivo. Sí, ahorita podemos platicar de los negocios informales y hay muchos. Una gran parte de la economía de México se mueve por pues esto que es catalogado como los negocios informales y quizá ahorita en otro foro podemos platicar sobre el tema de la informalidad, pero la realidad es que en México tenemos mucha gente que vive no necesariamente en la informalidad como es considerada en otros países, ¿no? Son personas que se levantan todos los días a una actividad. Yo siempre uso un grupo que es muy importante para Provident, que puede ser el de los meseros, ¿no? Los meseros, si los vemos catalogados dentro del sector, pudieran ser considerados informales en muchos foros, porque normalmente en muchos casos, sobre todo en la la microindustria restaurantera, viven de las propinas, ¿no? Pero también es cierto que todos los días se levantan, van al mismo lugar a trabajar, en ese lugar atienden a sus clientes, se ganan la propina y eso es lo que llevan para subsistir en casa. Entonces, eh, todo eso sí, normalmente ya está pasando en efectivo, aunque poco a poco vemos más lugares en los que te aceptan tarjeta, ahora con todas estas opciones de tecnología financiera, ¿no? Entonces, creo que sí hay que distinguir a veces a lo que nos referimos con la informalidad desde ese punto de vista. Ahora, sí es cierto, no necesariamente están pagando el ISR sobre ese ingreso, pero cuando van a consumir en algún lado, pues se paga IVA, ¿no? Con ese ingreso. Y creo que también otro tema que potencia el uso de efectivo en México, Sandra, es estamos recibiendo casi 40,000 millones de dólares de remesas en nuestro país. Entonces, y eso efectivamente llega a través de diferentes canales, pero lo que es cierto es que tenemos la cultura en nuestro país de conforme llegue esa remesa, sacarla del cajero o sacarla o ir a pedir la orden de pago a la institución, llevarnos el dinero y después empezar a pagar todos nuestros gastos a través de esa remesa que nos llegó. Es parte de la derrama económica y en México
sí muchas comunidades, sobre todo alejadas de las cabeceras municipales, tienen a gente que vive, no sobrevive, pero vive a través de la derrama económica de algo que pudo haber llegado formalmente. Entonces, el efectivo sigue siendo muy importante, pero conforme se abran los canales de pago, los medios de pago, y conforme la tecnología pueda llevar una cartera virtual a la gente hasta su comunidad y funcione en el momento, quizá vamos a tener un poquito más de uso de canales modernos, más que el efectivo. Claro, muchas gracias por los comentarios. Vamos a leer otra pregunta que viene del formulario. Aquí dice, me gusta que tomen estos temas y más en una crisis económica que estamos pasando debido a la pandemia. Siento que esta información nos ayudará a sobrellevar nuestras finanzas. Es un comentario que viene de Villahermosa, también representando aquí al sudeste del país que está observando la transmisión. Como decimos, Dafne, quizá si hubiéramos sabido que algo así iba a venir antes, nos hubiéramos preparado, ¿no? Y es a lo que me refería. Fue un curso intensivo de educación financiera porque nunca sabes cuándo van a llegar estas cosas. Pero lo que sí me da gusto es que en una de las últimas encuestas que realizamos, la gente nos dice que ahora alrededor del 70% de la gente en la base de la pirámide que entrevistamos nos dice que está más dispuesta a ahorrar. Entonces, pues bueno, aprendimos de una forma muy difícil y muy costosa en muchos sentidos, pero estamos aprendiendo, ¿no? Claro, y también fue un catalizador, ¿no? Para muchas de las tecnologías financieras que también están sucediendo, como ya nos comentabas también en la plática. Tenemos un comentario adicional de Emily Soto respecto a las criptomonedas. ¿En algún momento México y los bancos utilizarán más estas criptomonedas o no? Digo, ya comentaste que no es aspecto de esta conferencia, pero fue un tema que levantó varias preguntas. Entonces, tomé esta nada más para darles así una probadita a lo que nos quieras comentar. Sí, esa yo creo que nos puede llevar un par de horas platicarla, pero miren, El Salvador ya tomó como oficial el Bitcoin, ¿no? Y entonces se vuelve como una moneda ya pues, de curso legal, pero con las características que tiene. No es el dólar. En Salvador la moneda oficial es el dólar y está avalada, de hecho, por la Reserva Federal de Estados Unidos. Y entonces ellos tienen ciertas condiciones que no pueden emitir más moneda porque les genera inflación, etcétera. Que el Bitcoin ya se ha aceptado en todos los lugares y que haya sido una decisión de gobierno, pues implica que ya se puede utilizar, pero al final el valor del Bitcoin no lo están regulando. Por lo tanto, si el Bitcoin se cae, como ha pasado de repente que cae $10,000 el valor de un Bitcoin en un día, pues esa persona ese día pierde. Y también es cierto que el día que gana los $10,000, pues puede estar muy feliz porque o recuperó su dinero, o si acababa de entrar, pues tuvo un rendimiento muy importante. Pero al final hay que tomar ese riesgo, el riesgo de las criptomonedas, como una inversión en capitales, en las acciones. No es una inversión en deuda como un bono, sino que aquí estamos hablando realmente, es como si invirtieras en las acciones de Facebook, si hubieras invertido el viernes pasado y el lunes se cayó el valor de Facebook $6,000 millones y tus acciones se cayeron un 20%. Lo mismo pasa con las criptomonedas. Hay que tener cuidado y sobre todo, para Emily, hay que entender bien qué está detrás de la criptomoneda. De Bitcoin sabemos que es este personaje japonés que se comprometió a no hacer más Bitcoins. Ojalá y lo pueda mantener porque es muy importante. Pero si les ponemos la criptomoneda del el Petrozuela, o no sé cómo se llamó esta moneda que propuso el presidente Maduro de Venezuela, aunque ellos la imitan como gobierno y la hayan creado con esa intención, pues la realidad es que no hay nada detrás de esa propuesta y no valdría la pena invertir ahí, ¿no? Entonces hay que entender bien y para eso ahí sí es en donde la educación financiera juega un papel importante, ¿no? Hay que leer bien qué tipo de criptomoneda que hay detrás y cuál es la garantía o la inversión que hay para que no después se quede volando, ¿no? Por supuesto. Sí, comentarios muy importantes y también pues para reforzar la participación de nuestra comunidad en esta Semana de Educación Financiera y seguir aprendiendo también sobre estos conceptos
sin lugar a dudas son importantes para todos. Tengo una pregunta, dos. Dafne, déjame comentar rápido. Yo le decía a mis amigos hace un par de años cuando Bitcoin subió de valor rapidísimo, hacia cierre del año, fue hace como 3 años, y les decía, yo no sería de los que vendería mi coche para meterme a Bitcoin. Algunos lo hicieron y perdieron muchísimo dinero. Bueno, perdieron el coche, ¿no? Entonces, digo, los que se pudieron aguantar y recuperaron el valor, se tardaron 3 años en recuperarlo, pero mientras estuvieron sin dinero y sin coche. Entonces, hay que tener cuidado. Claro, Perdón. y qué bueno que nos compartas esas anécdotas, ¿no? Porque hay veces que eso es lo que realmente nos hace entender estos conceptos tan abstractos que a veces suceden cuando hablamos de finanzas, ¿no? Entonces, Así es. muchas gracias por ese comentario. Tenemos ya varias preguntas, yo creo que nos las vamos a llevar unas de tarea, pero quiero leer una de Joel porque escribió más de una vez, ¿no? Entonces, esta de Joel dice, muchas veces las empresas chicas no tienen beneficios o las personalidades fiscales como el RIF que brindaba un apoyo en cuestiones de impuestos van desapareciendo. Sobre empresas chicas, ¿qué Sí, puedes comentar? los regímenes simplificados, ¿no? Que existían dentro de... Pero eso tiene mucho que ver con el emprendimiento y otra vez, creo que una parte de la educación financiera que hoy no tocamos, pero que también es pues yo creo que una rama que es muy importante explorar y entender bien, es todo lo que tiene que ver con los temas fiscales, ¿no? Yo ahorita digo que es un gran mundo para los abogados y los futuros abogados, porque si juntas el tema de tecnología financiera con el tema fiscal y con el tema de la legalidad detrás de todo eso, pues va a ser muy retador el mundo financiero en los próximos años, ¿no? Cuando nos platican de blockchain y nos preocupan de open banking y todo esto, el mundo está cambiando. Pero bueno, regresando un poco al tema del emprendimiento, eh, hay que entender muy bien cuáles son las opciones fiscales que hay y eso hay que considerarlo cuando estamos haciendo nuestra planeación o nuestro presupuesto, ¿no? Eso quizás sería mi comentario. Sí, efectivamente ya no hay tantos programas de apoyo, pero o van evolucionando los programas de apoyo para alguna opción diferente. Sí, claro que sí. También él nos comentaba un poquito sobre impuestos, ¿no? Yo creo que en otra ocasión te invitaremos. Esperemos que nos tomes la invitación para poder platicar sobre estos temas que quedan pendientes. Pero aquí hay una pregunta que me parece interesante de Valeria Sandoval y de Roberto Reza. Voy a leer las dos para terminar. Valeria nos hizo varias preguntas, Roberto también, entonces con una de ambas vamos abarcando estos temas. Te leo las dos, te dejo terminar y ya podemos ir finalizando. Entonces, Roberto Reza nos comenta, muchas gracias por la plática, muy interesante. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las personas que no tienen este tipo de educación financiera? Pero supongamos que tienen un poco de dinero. Y la pregunta de Valeria Sandoval es, ¿qué nos puede decir sobre las pirámides de inversión? Ok, pero las dos muy importantes preguntas. La primera, quizá de Roberto, la cultura del ahorro en México nos cuesta mucho trabajo porque tenemos una condicionante de que nunca nos alcanza. Y eso no tiene necesariamente que ver con ninguno de los segmentos sociales. Ustedes pónganse a ver en la base de la pirámide y después vayan avanzando a través de los segmentos sociales. Y lo que pasa es que tenemos una gran propensión al consumo. Entonces, como nos queremos comprar lo nuevo, lo que acaba de salir, queremos normalmente tener, les ponía el ejemplo de los tenis como un ejemplo que es muy común, pero somos muy dados al consumo, entonces nunca nos alcanza. Y además somos muy dados también a cumplir muchas de las peticiones que tenemos dentro de la familia. Entonces, esa escasez es una condicionante que nos lleva a nunca tener la posibilidad de ahorrar. Yo siempre, estos cursos de educación financiera detallados que damos de Hablemos de Dinero, nos damos mucho en la base de la pirámide y tratamos de enfocarnos en decirle a la gente que encuentre esos gastos no esenciales y que ese dinero sea el que trate de ahorrar. Y curiosamente, cuando hacemos el primer ejercicio, Roberto, con los chavos de bachilleratos públicos, primero no entienden ellos mismos de dónde consiguieron tanto dinero, ¿no? Porque llegan a gastarse a veces hasta 800 pesos a la semana.
no son grandes cantidades, pero bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Trabajan con sus papás o el fin de semana trabajan en algún lado o se los dan sus papás, lo que sea. Y del otro lado le dices, bueno, y entonces por escrito, ¿y en dónde se fue el dinero? Y se ponen a escribir ellos mismos los conceptos y sale regalos para la novia, en ir al billar, en las maquinitas, en el cine, lo de las palomitas que les ponía como ejemplo. Entonces, bueno, hay que identificar dónde están las oportunidades de no caer en esa trampa, ¿no? Porque efectivamente no es de los estratos sociales. Hay que crear la disciplina y yo diría que países como Alemania o Japón nos enseñaron que incluso en épocas de gran escasez lograron establecer una cultura del ahorro muy importante en la posguerra y hoy son lo que son porque tienen esa cultura del ahorro. Y bueno, y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿La de Valeria? De las pirámides. Sí, correcto, las pirámides de inversión. Hay que tener muy claro qué tipo de negocio es el que se está haciendo. Las pirámides de inversión o los esquemas Ponzi, que ahora es la forma moderna de platicarlos, y a veces las pirámides de inversión las vemos en los estratos más bajos y el esquema Ponzi que se hizo en la Bolsa de Nueva York lo vemos en el más alto. Pero el sistema de operación es el mismo y fue uno de los grandes problemas que causaron la famosa crisis de Lehman Brothers de 2009, ¿no? Cómo a través de derivados financieros puedes ir haciendo instrumentos que parezcan dinero, pero que ya no estén avalados por el mismo dinero. Eso pasa en las pirámides, en todo tipo de pirámides, no nada más en las financieras. Entonces, lo que hay que entender bien es si el negocio que está detrás de esa propuesta que te hacen es sostenible. Y de entrada, yo diría que un negocio que ves cómo el ingreso se va dividiendo y que depende de ingreso nuevo para poderle pagar a los que ya estaba, es difícil que sea sostenible. Y eso lo puedes identificar. Las propuestas que llegan con altos rendimientos y que siempre están pidiendo más clientes nuevos, normalmente llega un punto en el que si no está entrando dinero nuevo, acaban reventando. Entonces hay que tener mucho cuidado y eso te lleva también a que como parte de la educación financiera puedas analizar esos conceptos o que si no les entiendes, que ese también es muy básico de finanzas, ¿no? Si no le entiendes al instrumento, mejor no te metas en él porque vas a acabar en algo que después no te vas a poder salir. Muchísimas gracias, Alejandro, por estas respuestas. Pues llegaron más y más preguntas. Roberto dice que concuerda contigo, por ejemplo. Y pues yo creo que vamos a tener que dejar algunas pendientes para poder resolver en próximas ocasiones. Esperemos volverte a tener en VM. Ha sido un placer contar con tu presencia. Y pues por mi parte sería todo. Me gustaría saber si quieres cerrar con algo antes de que yo dé las palabras de cierre final. Solo darles las gracias a todos, obviamente al sistema VM, a Conducef, pero sobre todo a los jóvenes porque están interesados en los temas de educación financiera y como pueden ver, a mí es un tema que me apasiona, que puedo platicar horas sobre él y gracias por su atención y bueno, ahora lo poquito o mucho que se quedaron de esta plática, a implementarlo. Claro que sí, con todo gusto. Y pues muchísimas gracias a Alejandro, a Conducef, a Provident, a ANFE también. Ha sido muy interesante esta conversación, muy exitosa, muchas participaciones, entonces creo que nos llevamos bastante sobre lo que reflexionar. Sin lugar a dudas, nuestros docentes que están también multiplicando estas acciones van a tomar estos inputs para poder desarrollar conversaciones en las salas de clases y pues por mi parte te agradezco muchísimo nuevamente. VM por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Nos vemos en la próxima sesión y seas bienvenido siempre, Alejandro. Muchas gracias, Daphne. Que tengan una excelente tarde todos. Una producción de VM Radio.